Bienvenidas y bienvenidos, damos comienzo a partir de este momento al programa Variedades. Quiero contarles que nuestro invitado para este día es Bernardo Tobón Martínez. De Bernardo Tobón Martínez les puedo contar que fue gerente de Todelar en Medellín, miembro de la División Mayor del Fútbol Colombiano, dirigente del Cali, programador fundador de Teleantioquia, fundador del sistema radial BT, gerente de Colmundo Radio, gerente regional de Caracol Barranquilla, presidente de la Asociación Colombiana de Radiodifusión y además fue elegido como uno de los 5 mejores ejecutivos por la Cámara Junior. Señoras y señores, tengo el gusto de saludar en este momento y de darle la más cordial bienvenida a Bernardo Tobón Martínez. ¿Cuándo y dónde nace Todelar? Todelar nació un 31 de julio de 1953 en la ciudad de Cali y la primera emisora fue La Voz de Cali, cuyos socios fueron inicialmente mi padre Bernardo Tobón de la Roche, mi madre, que en paz descanse, Isabel Martínez, don Luis Uribe y don Carlos Cajiao, fallecidos. Este fue el comienzo de lo que fue en otrora el glorioso circuito Todelar de Colombia. Después de 4 años fue creciendo la compañía a nivel regional en el Valle del Cauca, con emisoras en Palmira, en Buga, Tuluá y Cartago. Después la segunda emisora de Todelar en Cali fue Radio El Sol, después Radio 1, que fue la primera estación musical y noticiosa que hubo en Colombia, y así fue el crecimiento de Todelar. Posteriormente ya se amplió a Medellín con Jaime Tobón de la Roche, que compró Radiovisión, después Radio Continental, y ahí fue donde se consolidó el circuito como una empresa, diríamos, ya nacional, y empezamos con las contrataciones de las grandes figuras de la radio, que yo considero que es muy difícil que no haya una figura de la radio en Colombia que no haya iniciado su carrera en Todelar. Tengo entendido que en el año 1958 su padre, Bernardo Tobón de la Roche, fue el creador de la Federación Colombiana de Radiodifusión. Sí, Hernán, efectivamente. Eso se hizo por la situación, el enfrentamiento, para decirlo entre comillas, que había ya entre Caracol y Todelar. Caracol y RCN pertenecían a Radio, y entonces ellos estaban consolidando una empresa muy fuerte y era una competencia bastante complicada para Todelar. Y así fue como mi padre fundó Fede Radio, y su primer presidente fue Carlos Albornoz, y posteriormente el finado J. Emilio Valderrama. Y fue así como ya Fede Radio y Todelar se empezaron a consolidar y a constituir como una de las grandes empresas radiales, y durante 15 años yo creo que sin lugar a dudas Todelar fue la pionera de las grandes figuras de la radio colombiana, y fue una gran competencia para Caracol, más que todo para RCN, porque las dos empresas grandes de la época eran RCN y Caracol. Cuando surgió Todelar se rezagó RCN y empezó la competencia fortísima entre Caracol y Todelar. Refrimayor, no espere que su nevera o lavadora fallen. Hágale mantenimiento preventivo. Llámenos, nuestras líneas 300-326-3114, 437-1157, Medellín. La orientación ideológica en la actualidad sigue siendo la misma a nivel político y financiero. No, es estrictamente familiar. Mi padre en eso ha sido una persona muy exigente y muy cuidadosa. Ha tenido inmensas
ofertas, yo diría que bastante grandes. Claro que hoy en día, pues si Todelar se fuera a vender, valdría 20 veces más de lo que ofrecieron hace unos años. Pero hace unos 15 años, yo creo que la suma astronómica que le ofrecieron a Bernardo Tobón de la Roche por la cadena, eso era patentar a cualquier hombre de empresa. Y mi papá sigue en Colombia ahí, y la verdad es que yo pienso que ha sido muy meritorio, porque es la única empresa radial de Colombia que tiene un solo dueño, que es don Bernardo Tobón de la Roche. Cuando uno investiga un poco sobre la radio en Colombia, siempre se ha hablado de que Todelar es la tercera cadena radial colombiana. Nosotros, este servidor, ha sido testigo de que durante la gerencia suya, aquí en Todelar Medellín hace algunos años, las emisoras como La Voz del Río Grande ocuparon el primer lugar. Entonces, ¿qué hay de cierto al respecto? Pues no, me sorprende, porque la verdad es que, Todelar tuvo exactamente de los años 70, 85, 90... esos 20 años la competencia fuerte era Caracol, Todelar. Ya después sí, desgraciadamente vino un descenso vertiginoso. Todos estamos muy preocupados, y mucho más los miembros de la familia, y yo me encuentro con mucha gente de la compañía que trabajamos juntos en Todelar, y nos quedamos perplejos por la ubicación de Todelar en el dial. Por ejemplo, la última Estudio General de Medios de Medellín me sorprende que una estación que fue tantos años como La Voz del Río Grande, una de las tres, está en los 3 primeros lugares, hoy está abajo del 31 lugar. O sea que el desmejoramiento, por así decirlo, de Todelar en Colombia es pasmoso, y entonces yo creo que en los últimos 15 años, sin lugar a dudas, Caracol y RCN sí mandan la parada en el país. ¿En dónde nace Bernardo Tobón Martínez? Nací en Manizales. Muy pequeño me fui a Pereira con mis padres, por supuesto, y llegamos a Cali en el año 49. Mi papá fue a trabajar a RCN, empezó en Radio Manizales, después estuvo en La Voz Amiga de Pereira, lo trasladaron a Cali en RCN, estuvo de gerente de Radio Pacífico, tuvo unos problemas, se retiró, y ahí fue cuando llamó a mi mamá y consiguió los 2 socios que hablaba al principio de este programa, y montaron La Voz de Cali. Y como anécdota, La Voz de Cali salió el 31 de julio y desde ese día ocupó el primer lugar en Cali durante 25 o 30 años. Y también sí es cierto que en el año 1976, cuando usted llega a la ciudad de Medellín, al poco tiempo es nombrado por su señor padre, Bernardo Tobón de la Roche, como gerente de Todelar aquí en nuestra ciudad. Correcto, Nancy. Es más, yo no venía de gerente, yo venía a buscar el reemplazo de don Jairo Restrepo López, también que en paz descanse, uno de los hombres más importantes que han pasado por Todelar. Y como cosa rara, Jairo no era una persona radial, Jairo era un gran ejecutivo, y fue uno de los más importantes ejecutivos de Cervecería Unión. Y entonces ahí fue cuando Jairo Tobón de la Roche llamó a Jairo Restrepo, le ofreció el cargo y aceptó la gerencia. Cuando don Jairo se retiró, entonces mi padre me dijo que me viniera a buscar un reemplazo, y estuve más o menos un mes en Medellín gerenciando y dándole candidatos, y al final pues ninguno le gustó a Bernardo Tobón de la Roche, y me dijo: pues el candidato y el gerente eres tú. Me quedé aquí, y la verdad que toda mi familia es antioqueña, por el lado de mi madre todos son antioqueños, por el lado de mi padre todos, y me amañé demasiado en Medellín. Mis hijos también se quedaron en esta ciudad, o sea que Medellín es parte de la vida de nuestra familia. Siendo usted gerente de Todelar en Medellín, sabemos que su mayor prioridad eran las noticias y los deportes, y que en las transmisiones del fútbol era más importante el narrador que el comentarista. ¿En la actualidad sigue pensando lo mismo?
Bueno, en los años anteriores el locutor era definitivo, y lo más importante, lo que más motivaba al oyente del estadio sobre todo, era el gol. Un narrador de buen gol, lo más seguro era que ocupara los primeros lugares. Pero hoy en día, a raíz de los cambios del mundo, de los oyentes, es fundamental en una transmisión de fútbol el comentarista. Es más, yo me atrevería a decir que el narrador de fútbol tiende a desaparecer, y si no desaparecer, la narración se va a reducir en un 60-70%, y el peso lo siguen llevando los comentaristas. Ahora, con relación a la época anterior, hablemos de 15-20 años, los dos pilares fundamentales de una estación básica de la cadena eran las noticias y los deportes. Siendo usted gerente de Todelar en Medellín, sabemos que de allí surgieron las figuras más importantes de la radio en Colombia, como Óscar Restrepo Pérez, el popular Trapito, como Giovanni García. También sabemos que usted en algún momento estableció algún contacto y le hizo un ofrecimiento en dinero para tenerlo en su circuito Todelar a Yamid Amad. Cuéntenos, ¿qué pasó en ese momento? Hernán, es que, a ver, dar nombres me queda muy complicado, porque la verdad es que se me quedaría en el tintero muchísimos. Entonces no quiero olvidarme de gente tan valiosa que tuvimos en la compañía, pero el caso que usted hablaba de Yamid Amad, yo gerenciaba a Todelar Bogotá, y Yamid era la persona que escribía en el espacio la página de farándula, Juan Sin Miedo. Y yo era muy amigo de Yamid por mil razones, y Julio Sánchez Vanegas, en fin, y teníamos un combo, como se dice hoy, de amigos que íbamos a tomarnos unas copas, y cualquier día le dije yo a Yamid, le hice un ofrecimiento bastante agradable, y no sé por qué todo el mundo supo de la oferta, y entonces llegó don Fernando Londoño Henao, el presidente de Caracol, habló con Yamid y le triplicó la oferta, y ahí fue donde Yamid se convirtió en el revolucionario del sistema informativo de la radio colombiana. El 11 de agosto de 1985 nace Teleantioquia, el primer canal regional del país. Sabemos que usted fue programador fundador. Es más, sabemos que años anteriores su padre, Bernardo Tobón de la Roche, se presentó a una licitación para ser un productor en uno de los canales nacionales aquí en Colombia durante el gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Hernán, el año no recuerdo, pero fue justamente 6 meses antes de que iniciara las operaciones Teleantioquia, y me acuerdo que nosotros hicimos 3 programas con Julio Betancourt, un programa informativo, Lo Bueno y Lo Malo y Lo Feo, con Alfonso Gómez Barrios, con Alfonso Gómez, el padre Caliche, bueno, y hay un tercero, y el otro programa fue la Olimpiada del Saber. Y esos 3 programas, que fueron los que presentaron, esos 3 fueron aprobados, y con esos debutamos en el canal como programadores. Estuvimos 6 meses, pero lo que pasó en esa época, pues que la situación económica era bastante difícil, que el canal no tenía televidentes, entonces la pauta publicitaria se hizo muy difícil. Incluso un día me llamó mi padre y me dijo, bueno, o radio o televisión, nosotros no estamos en condiciones de hacer las dos cosas. Y nos había pasado algo similar cuando el presidente Pastrana era su ministro de comunicaciones, Carlos Holguín Sardi. Todelar licitó para la cadena nacional de televisión, nos adjudicaron 5 espacios bastante buenos, sobre todo habían 2 que eran los que más nos interesaban por el horario, y resulta que en el traslado del despacho del ministro a donde adjudicaban la licitación, hubo un cambio de horario de uno de los programas más espectaculares que teníamos nosotros, que era Magnum, una serie de televisión dominical que iba a ser de mucho éxito. Entonces mi padre, que es una persona difícil, él no había sido muy hincha de la televisión, entonces devolvió o negó, no quiso aceptar la licitación. Todelar la retomó el gobierno, y ahí nació Jorge Barón
como programador de televisión. En vista de que Todelar no aceptó ese horario, lo tomó Jorge Barón y hoy por eso es uno de los grandes programadores del país. Del tiempo que le correspondió estar como gerente de Todelar aquí en Antioquia, ¿qué es lo que usted más añora? Muchas cosas. Lo más importante de esa época era el valor humano, el talento, las voces, la gente de radio. Yo con mucho respeto, con muchísimo respeto a la gente de hoy, yo pienso que la radio, por supuesto con algunas excepciones, pero la camada, las voces, el talento, la creatividad, la genialidad, no sé, la radio que se hacía antes es muy superior. Además había mucho respeto por el oyente, mucho respeto. Hoy en día usted oye esas emisoras con unas vulgaridades, un doble sentido, unas vocecitas espantosas. Entonces yo sí añoro, pero se lo digo con el corazón en la mano a mi querido Hernán, el talento del ayer en la radio colombiana. La radio que ha hecho Todelar durante todos estos años, ¿usted cómo la definiría? ¿Como una radio de interés público? Sí, claro, Hernán, por supuesto. Mire, y una de las Todelar hizo cosas grandes, el caso de las novelas, los noticieros, había gente muy valiosa. Pero lo más importante para mí de Todelar fue que especializó la radio. Entonces montó estaciones de música vieja, estaciones de música popular estilizada en Cali, de música tropical, de música salsa, de música vieja. Entonces eso fue para mí de los inventos, de las ideas más brillantes de la radio colombiana, y usted ve hoy que todas las cadenas siguieron con ese estilo. Tienen las tropicanas, tienen las Uno, tienen emisoras especializadas. Y eso ya lleva más de 25 años en la radiovisión colombiana. Quiere decir que es de los pocos inventos que hay de la radio vieja que aún siguen vigentes, porque por ejemplo mire usted las radionovelas, que eran fundamentales en la época en las estaciones básicas. Hoy en día ni una emisora pasa una radionovela. Lo que sí, por ejemplo, lo me tiene sorprendido es el crecimiento radial de Caracol en su estación básica, por ejemplo, así como hay una gran diferencia, o había una gran diferencia entre RCN a Caracol Televisión, ocurre lo contrario. Caracol Radio le lleva una inmensa ventaja a RCN Radio. Entonces, yo pienso que la radio, lo que decía hace un rato también mi querido Hernán, es hoy en día muy inferior en voces, en talento, en creatividad a la radio que hacíamos hace 15, 20 años. ¿Cuál cree que ha sido su mayor éxito en la radio? No, yo lo que soy creo que, a ver, sin ningún interés, ni ninguna demagogia, ni ninguna genialidad, el éxito mío era un sentido común, es decir, un sentido común, saber elegir. Yo veía a Pedro en la calle y decía, Pedro es un gran locutor, ahí está. Mire, uno de los casos más que dijera yo raros en la radio colombiana, y lo cuento porque está vigente en este momento y con un crecimiento grande, Fran Solano. Cuando yo compré el sistema radial BT, yo a Fran no lo conocía. Entonces fui a tomar las emisoras que quedaban al frente del Club Campestre, una casa muy linda, y estaba Fran Solano con un muchacho que trabajaba en la emisora, Luis Alfonso Velázquez, y entonces me presentó a Fran, nos tomamos unas copas y empezamos a comentar, y que Fran era ingeniero, arquitecto, que nos podía colaborar en unos cambios. Yo le dije que sí, y en medio de los tragos le dije, Fran, ¿vos por qué no haces radio? Con la genialidad, la chispa, la simpatía, todo lo que sabía. Me dijo, no, yo con esta vocecita no puedo. Y le dije, ese va a ser su éxito. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, ese es su éxito. Y a los 15 días le di un programa que se llamaba Solo para Mujeres. Ahí empezó en La Voz de la Raza con ese programa, y mire el crecimiento de Fran Solano fue hasta el punto de que creo que hoy en día ya dejó su profesión y está dedicado a la radiodifusión. Hoy es una figura en Caracol, ya está escribiendo en la nueva revista del elenco, y creo que va para televisión. Entonces Fran Solano creo que es otro de los descubrimientos, y lo menciono, repito, porque está vigente, que yo hice en la radio colombiana. Entonces mi éxito no era el perfeccionismo, sino la facilidad que yo veía en la gente para el triunfo, como también hubo mucha gente que tuve que rechazar. Pero mi éxito grande en la televisión fue descubrir o darle oportunidad mejor a gente que ha sido muy valiosa y están hoy en los medios de comunicación. ¿Todelar en algún momento se vio o se ha visto afectada por las exclusividades? Sí, claro. Y hasta el punto de que nosotros, por ejemplo, en los mundiales de fútbol,
eso nos daba muy duro. Y ahí fue cuando nosotros nos fuimos a México a buscar la exclusividad de la Vuelta a México. Entonces ahí fue cuando se conformó, digamos, el enfrentamiento fortísimo entre Caracol y Todelar. Pero yo pienso que las exclusividades, y además fue una batalla muy larga que se hizo con la OTI, con Federradio, con Anradio, y se llegó a la conclusión de que eso no servía. Es decir, los costos eran muy altos para un solo medio, que al principio, pues por supuesto, les dio sus resultados. Otro de las exclusividades que hicimos nosotros fue los Juegos Olímpicos de México, que nos costó 1 tonelada de plata, y ya después de eso de Todelar dijo nosotros no más a las exclusividades, y después se llegó a un pacto muy agradable, muy sincero por parte de las cadenas, donde no había exclusividades, y cuando había un evento muy costoso, pues nos sentábamos los tres a ver si estábamos interesados para pagar por partes iguales las transmisiones. ¿Cuál cree usted que fue su principal fortaleza durante el tiempo que estuvo como gerente de Todelar en Antioquia, que llevó a varias de sus emisoras a ocupar los primeros lugares de sintonía? Yo decía que añoraba el talento. Es que mire, por ejemplo, nosotros teníamos aquí en La Voz de Río Grande narrador como Jorge Eliezer Campuzano, estuvo Sergio Ramírez, había comentaristas, ¿cómo se llama? Juan Fernando, el argentino, bueno, se me escapa el nombre. Bueno, había mucha gente en la radio. Cuando resulta que Caracol me quita a mí a Jorge Eliezer Campuzano, y Múnera era el narrador de Caracol, entonces dije yo, bueno, pues le vamos a dar la misma medicina. Llamé a Luis Fernando y le dije, paisita, venga para acá. Me dijo, bueno, listo, pero yo necesito reforzar un poquito el equipo. Y entonces le dije, ¿a quién le gusta? ¿Quién quiere que traigamos? Y me dije, ustedes tienen uno muy bueno en Ibagué, Rafael Villegas. Entonces hablé con Rafael, me traje a Rafael Villegas, y Caracol se había llevado a Jorge Eliezer porque Jorge Eliezer tenía el primer lugar de la sintonía en el estadio. Cuando pasó a Caracol y yo me traje a Múnera, a los 2 meses Múnera se apoderó de la sintonía en el Atanasio Girardot, y creo que hoy en día, no sé, porque no he chequeado, pero sigue siendo el primer narrador del estadio en Medellín. Usted llega nuevamente en este año 2008 a radicarse aquí en la ciudad de Medellín. ¿Cuáles son esos proyectos que tiene para lo que resta del presente año? A ver, Hernán, tengo uno que pues puede demorarse unos 2 o 3 meses, y es hacer radio en internet, porque yo pienso, con las ideas que tengo, la radio en internet va a ser de mucho éxito, sobre todo para los colombianos que viven fuera del país. Entonces la estación básica, digamos así, de la cadena de internet que pienso montar va a tener un éxito demoledor, y creo que no haya colombiano en el mundo, por su estilo de programación, que no se aguante el deseo de ver pues el sistema BT internet. Ahora voy a tener estaciones especializadas, como lo que le iban diciendo ahora, que lleva muchos años en la radio con éxito, especializadas en música tropical, en música vieja, en música americana, en música estilizada. Conclusión, entonces la idea mía es montar mi sistema de internet con 10 sistemas de programación, 9 musicales y una estación básica. Y en este momento estoy dirigiendo un programa en Múnera Isman de tangos, que ha sido una de las debilidades mías. Entonces hablé con Luis Fernando Múnera, me cedió un espacio, y estoy haciendo un programita de tangos, y mi deseo también es volver a la radio. ¿Cuál es su música preferida? Hernán, yo soy todero. Mire, a mí depende del ambiente. Por ejemplo, yo cuando viví muchos años en Cali, allá pues me eduqué, me crié, y soy también un amante de la salsa. De la música vieja, muchísimo, me encanta la música vieja. A ver, las baladas, ¿sabe? No fui ni de las baladas, porque mientras que mis compañeros y a mi edad estaban de moda las baladas, yo andaba siempre caminé en la vida con gente mucho más adulta, mucho más grande que yo. Entonces yo estaba en otros ritmos. Entonces a mí me pela el tango, la música vieja, la salsa y los boleritos. Esos son los 4 temas principales, pero a mí, a la hora que me inviten a una reunión, yo no pongo problema con la música, y toda es bienvenida para mí.
En su familia, ¿quién es el que más maneja las relaciones públicas? Sí, es que en la familia nosotros, pues, yo creo que distribuimos muy bien, pero fue de esas cosas naturales, no fue por una planificación familiar. Mi papá se dedicó a la administración absoluta de la empresa, donde mi papá no se tomó un tinto con nadie. Jairo Tobón de la Roche, que en paz descanse, era el hombre dedicado a la técnica, era enfermo por la técnica, y la verdad que sin haber sido un profesional universitario de la técnica, fue uno de los hombres que más beneficio le trajo al sonido en la radio colombiana. Mi hermano, que en paz descanse, mezclaba las dos cosas, la parte administrativa y la parte técnica, y yo conjugué muy bien el escritorio, las relaciones públicas y un poquito de técnica. Entonces la persona más conocida, digámoslo así, o el más sociable de la familia era yo, y era el que iba a todas las reuniones locales o nacionales de presidente de la República para abajo. Entonces yo pienso que el más relacionado de toda la familia he sido yo. Hace pocos días salió de la clínica una persona a la que usted quiere bastante, un familiar suyo, Jaime. Eso es grandioso. Jaime, como persona, como ser humano, como amigo, como pariente, como familiar, es un hombre de una calidad humana aterradora. Yo diría que se robó todos esos virtudes al resto de la familia. Jaime fue, yo pienso que uno de los locutores más importantes y de mayor sintonía en la historia de la radiodifusión colombiana. Una persona como Bernardo Tobón Martínez, que tiene una trayectoria de muchísimos años, una experiencia envidiable en la radio, ¿qué recomendación le puede hacer a los jóvenes que en estos momentos se preparan en las universidades para asumir este nuevo rol, el rol de los medios de comunicación? A ver, yo veo eso difícil, puedo decir, porque es que la mayoría hoy de las personas que llegan a la radio vienen de un estudio universitario y los encasillan con unos estilos que uno no comparte, y a ellos les gusta mucho más la organización esa estricta, cuadriculada, y entonces no creen que la imaginación, la genialidad, la improvisación puede ser parte del éxito. Ahora mire usted, por ejemplo, esa pregunta me encanta por lo siguiente. Usted ve los locutores de hoy, los directores de programas, y son muchachos, sí, universitarios, ¿cómo se llama? Periodistas, comunicadores sociales, pero a la hora de la verdad jamás tienen la genialidad, la capacidad, la improvisación genial de un Alonso Arcila, para que hablemos de un muchacho reciente que no tuvo ninguna preparación. La preparación fue el micrófono, y de esos hay muchos en la radio colombiana. Mire usted los grandes periodistas de Colombia, la mayoría no pasaron por la universidad. Juan Gosadilla, Midamar, Darío Arismendi sí un profesional, pero no del periodismo. Y sigamos, es decir, es interminable. Ahora vámonos para atrás, periodistas como Gabriel Cuartas Franco, como Alberto Acosta, como Raúl Echavarría Barrientos. Es decir, es interminable las figuras del ayer que pasaron por la radio sin ninguna preparación, y hoy en día, con todos los pergaminos que tienen, yo no veo candidatos para reemplazar a nivel de ese talento a los periodistas del ayer. Pienso que también es importante recordar figuras que hicieron historia en Todelar, que usted de pronto recuerda más que este servidor, como Julián Pérez Medina, Federico Montoya Mejía y el programa Hora 23. Mire, Hernán, ese es otro de los periodistas, o de los periodistas que tienen que engrosar la lista de los genios de la radio en este país. Mire usted una Hora 23, ese programa no se vuelve a ver en la radio. Ahora hay algo que sí, la verdad, es un programa que a mí me parece que está causando impacto, y mucho más por el locutor, el de Hora 20 de Caracol, con Néstor Morales. Él lo operaron hace unos días y estuvo ausente. Yo tuve la oportunidad de escuchar el programa 3 o 4 veces, tal vez 5, y la verdad la diferencia es abismal entre la dirección de
de Néstor y los que hay. Y mire usted, fíjese usted, un Habitantes de la Noche, sigamos hablando, que es fundamental la presencia de Alonso. Si Alonso no está, puede estar el hermano y los que quiera, y el programa se... Mire usted el caso de la FM con Julio Sánchez Cristo. El día que Julio Sánchez Cristo no está, no pasa nada, y puede estar de las casas, y puede estar todos los que usted quiera, pero no está Julio, y así sigue. Mire usted, por ejemplo, el caso de la entrevista, Pregunta Yamid. El día que usted no ve Pregunta Yamid, es un noticiero distinto. No, ese para mí sí, sinceramente, ese es de los hombres geniales de lástima su temperamento, pero como periodista llegó a la radio y la revolucionó periodísticamente, llegó a la televisión con su físico que no le colabora para absolutamente nada, y su físico desapareció, me explico, no tiene ningún interés para el televidente. Oyen es la calidad de preguntas y de entrevistados que lleva. Yamid, para mí es el genio del periodismo en Colombia, junto a Julio Sánchez Cristo. Don Bernardo Tobón Martínez, le queremos agradecer a nombre de toda la gente que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares, muy especialmente a nombre de este servidor, porque recuerdo que Variedades empezó en Todelar, Medellín, siendo usted gerente de la misma. Públicamente hoy, después de 23 años, le tengo aquí como invitado a este espacio por primera vez, y le quiero expresar los más sinceros agradecimientos y decirle que aquí tiene un amigo con el que puede contar. Hernán, primero quiero felicitarlo a usted por 23 años, que no es nada fácil. Variedades, lo que hablábamos ahora, con tantas afugias económicas y la situación del país, pues que a rato no favorece un medio de esto. Yo le pediría a usted primero que todo hacer cualquier tipo de esfuerzo, buscar amigos, buscar clientes, buscar personas que le colaboren, porque 23 años no pueden desaparecer en un programa de esta clase, y más con una calidad humana como la que usted tiene, mi querido Hernán. Sinceramente estoy inmensamente satisfecho, quedo fascinado de haber estado en su programa. Cuente conmigo y yo veré qué cosas puedo hacer por su empresa, porque la verdad que estoy conmovido, emocionado, muy sinceramente, se lo digo con el corazón en la mano. Y con relación a los periodistas del mañana, a la gente de la radio del mañana, yo le pediría que oigan un poquito de la radio vieja. Mire usted, por ejemplo, en estos días en la FM, oír la voz de Otto Greifest en ese programa, La Hora del Regreso, eso es una cosa de locos, sinceramente. Entonces yo pienso que hay mucho donde buscar la radio del ayer, oírla y seguir esos pasos. Yo pienso que es como el fútbol de toque es exquisito, el fútbol a ras de piso es exquisito. A mí esos pelotazos de 80, 100 metros y jugadores que parecen caballos de carrera corriendo, no, la que tiene que correr es la pelota. Yo pienso que la radio es igual, a la radio hay que ponerle creatividad y de vez en cuando hay que hacerle libreticos. Pero repito, se necesita talento, sin talento y no con preparación universitaria. Llegamos por hoy a la parte final, me parece muy bien todo, pero si no aplican la lógica de la radiodifusión colombiana, a ese gran hombre de la radio que hoy nos acompañó, Bernardo Tobón Martínez. Agradecer también a todas y todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, recordándoles que nuestra siguiente cita será la próxima semana aquí en este mismo canal. Por hoy les decimos, con permiso, nosotros nos retiramos.